amigas de este nuestro canal, los jugos de Joselo, el día de hoy aquí en Barcelona, con maíz morado, Made in Perú. Cuando digo Made in Perú es porque es Made in Perú, producto peruano, maíz morado. ¿Dónde comprar? En la tienda de los pakistaníes. Aquí en España, cada barrio tiene su tienda de pakistaníes y ellos le preguntas productos peruanos y ellos tienen recordar que regula la tensión arterial. Además, es bueno para la visión. Además, previene cánceres, especialmente el del colon, de los intestinos. Bien, aquí tengo maíz morado. Tengo dos. Se han ido cayendo porque es un maíz seco, cuya característica principal es su pigmentación, este color morado que hace al agua, que se llama antocianina. Ese es el pigmento que hace muchas maravillas en el organismo. Tengo un limón, tengo manzana. Podemos usar piña, cáscaras, podemos usar membrillo y podemos usar manzanas. En esta oportunidad yo usaré manzanas. 4 porque por el otro lado tengo una que me servirá pues para decorar mi refresco de chicha morada. Esto se toma frío, con limón y con hielo. Manos a la obra, que tenemos que hervir. Hay gente que hierve esto. El primer hervor sirve para preparar mazamorra. El segundo, hay gente que hasta 3 veces hierve, porque esto bota un montón de esencia. El segundo ya es el refresco, pero vamos a usar el primero. Nosotros vamos a usar el primero. Bien, aquí tengo 2 mazorcas, 2 litros de agua calentando. La fruta la voy a usar con cáscara, la de picada para el refresco sin cáscara, pero con cáscara previamente lavada. La fruta que vayamos a usar, cáscara de piñas, por ejemplo, membrillo con cáscara y manzana con cáscara, en este caso yo solo manzana, canela, y aquí hay algunos clavos de olor. Hay 3 básicamente, 3 clavos de olor para potenciar el sabor de mi chicha morada. Ya saben, estemos donde estemos, ya podemos encontrar maíz morado. Todo el maíz morado con su tronco, y esto después lo vamos a colar, y aquí vamos a añadir ya de una vez la fruta, las manzanas. Yo lo voy a tapar y en 10 minutos le enseño cómo va quedando el agua. Bien, han pasado los 10 minutos. Y aquí les muestro cómo quedó la manzana morada. Así es la esencia de este maíz, del cual se hace la chicha morada y la mazamorra morada. Vamos a colar. Ya está bien cocida la manzana, vamos a colarla y conservamos pues también el maíz para seguir hirviendo y haciendo, por ejemplo, chicha o mazamorra. Bien, tengo ya la chicha fría. Estoy añadiendo azúcar porque antes del limón hay que añadirle azúcar. Yo ya he ido endulzando este refresco de bebida y sabor nacional Made in Perú, y vamos a exprimirle medio limón, hasta un limón puede ser, Bien, luego que hemos exprimido el limón, vamos a proceder a añadirle frutas, manzana por ejemplo. Y aquí tengo mi vaso, y aquí tengo estos hielos que ahora se venden, que son de plástico, que no sueltan agua, por lo general quedan fríos. Y aquí añadimos pues nuestra bebida
con su fruta, su zumo de limón y su azúcar. Bien, pues esta sería la presentación de nuestro vaso de chicha morada con su fruta, su hielo, estos son los hielos, y previamente azucarada. Miren lo moradita que es, chicha morada. Rica, ¿no? Hasta pronto.